Bueno, continuamos con Fernando Vallespín conversando sobre el impacto que ha tenido de alguna manera la crisis económica en el Estado y también sobre España y la Unión Europea, claro. Una conversación sumamente interesante. En la ponencia que tuvo esta mañana había planteado que el impacto ha tenido en lo internacional. Bueno, ya hemos hablado de esa parte, de cómo ha modificado la gobernanza mundial, en donde los estados juegan, el Estado como figura individual, ¿no?, juega un papel primordial frente a la situación anterior, donde ciertos procesos de unificación y de desarrollo regional y de participación como región se venían evidenciando a escala mundial. Pero también decía que de alguna manera esto ha impactado en la organización interna del Estado. Bueno, y el Congreso del CLAC, que es el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, de eso que habla, ¿no?, de cuál han sido la forma en que se articula el Estado internamente para dar respuesta a sus ciudadanos. ¿Cuáles han sido esos cambios que se han provocado en este momento? Bueno, son cambios que se están provocando, o sea, que están en proceso de producirse. Y yo lo diría en una frase: intentar hacer más con menos dinero. Por tanto, yo creo que hay un adelgazamiento claro del sistema burocrático que necesariamente tiene que ir acompañado de una mejora de la propia gestión. Esto no es el planteamiento típico de la onda neoclásica o neoliberal que hubo reciente, de achicar el Estado. No, porque digamos que no hemos descargado las funciones que el Estado le competían al Estado de prestaciones sociales, por ejemplo, sobre el mercado. Es decir, sigue habiendo pensiones públicas, la sanidad sigue siendo pública, la escuela sigue siendo pública. O sea, no hemos hecho como pretendían los neoliberales, que el Estado no se responsabilizara de eso, sino cada individuo, ¿no? No recorta funciones, sino administración, burocracia. No niega derechos ni es privatización tampoco. Tampoco, efectivamente. Que eso es claro, eso es lo interesante y lo diferencial. Ahora, esto no quiere decir, yo creo que también el Estado tiene que reinventarse en su relación con la propia sociedad. O sea, sabe que esa separación nítida entre lo público y lo privado tiene que entrar en una especie de revisión, ¿no? Y claro, aquello que no hace falta ser liberal para afirmar lo que yo voy a afirmar, ¿no? Que aquello que el mercado hace mejor, pues no es necesario que lo haga el Estado. Y sobre todo lo que no es necesario es que dos administraciones públicas hagan lo mismo, que eso ocurre mucho en mi país, por ejemplo, ¿no? Aquí también. Tenemos el esquema este de administración local, administración autonómica y administración estatal. Y hay muchas funciones, por ejemplo, en medio ambiente, que bueno, que un ayuntamiento tiene ya su oficina, tiene su oficina la comunidad autónoma, tiene su oficina el Estado. Bueno, tomémonos en serio el gobierno multinivel, vayamos un poco o sea, pongamos la lupa sobre los servicios que podemos unificar, cuáles son superfluos, eliminemos los privilegios asociados, que los hay, asociados a una cierta casta política local, ¿no?, que se beneficia en cierto modo de la expansión permanente de sus funciones. Bueno, es una época de expansión económica, no hay ningún problema, pero ahora se trata de ir restringiendo eso. O sea, ¿cuántos asesores necesita un alcalde? Porque hay algunos que tienen 30. Por favor. Bueno, ¿cuántos asesores necesita un ministro, ¿no? O sea, podemos replantearnos cosas que, sumándolas, al final nos encontramos con que tenemos un sistema menos pesado, un sistema burocrático menos pesado y más eficiente. Y sobre todo, más barato. Entonces, claro, en momentos de recorte del gasto, yo creo que esta es una oportunidad que todos tenemos, que nos ha traído la crisis, ¿no? Es una oportunidad para, bueno, pues para quitarnos peso de encima, ¿no? Es decir, teníamos un exceso de peso. Yo creo que todos los estados, por al menos en Europa, estaban hiperburocratizados. Hay otra administración paralela que he olvidado, que es la de la Unión Europea, mismamente, a pesar del principio de subsidiariedad que funciona allí. Entonces, bueno, es una ocasión, yo creo, de oro para un país como España, pero también para muchos otros, el aprovechar estas restricciones en el gasto para racionalizar mucho más los servicios. Lo cual no significa que se renuncie a las prestaciones, sino, bueno, por un lado se pueden ejecutar de una manera, se pueden implementar de una manera con mayor colaboración con la propia sociedad civil, en algunos casos, en otros casos por sí mismo, pero con, digamos, con menor coste y más racionalidad burocrática, es al final de lo que se trata, ¿no? ¿Pero esto se podría aplicar a la experiencia latinoamericana? Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, yo creo que sí. En los niveles, en República Dominicana no hay un fortalecimiento tan grande de las municipalidades y las funciones que cumplen son mínimas.
Pero ahí aquí tenemos... hemos heredado programas, consejos, incluso desde la época de Balaguer. No, ahí donde iba. Hay un solapamiento de instituciones. Hay un solapamiento de instituciones, pero en este caso no se dan por niveles, sino dentro del mismo Estado central. Así es. Sí, por ejemplo, no hay oficina de medio ambiente que compitan con los medio ambientes estatales, pero dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo sí hay oficinas que compiten con el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, en términos de actividades. Sí, bueno, a lo que me refería yo es a eso. O sea, es decir, se trata que alguien resuelva un problema que tenemos, no que lo traten de resolver tres a la vez, ¿no? Claro, porque además muchas veces es tremendamente disfuncional, ¿no? Y otro elemento que había planteado, no necesariamente en esta conferencia, en algún texto leí que sostenía que en la actualidad la conflictividad no será